Buenos días. En esta ocasión vamos a tratar el tema que contiene leyes termodinámicas, convención de signos en termodinámica, propiedades termodinámicas y tipos de energía. Con respecto a las leyes termodinámicas, podemos empezar afirmando que son 4 principios muy importantes dentro de la termodinámica. Sin embargo, el orden en que aparecen los enunciados de las leyes termodinámicas no corresponden a una secuencia cronológica. La primera ley de la termodinámica, cuyo enunciado es el que la energía se conserva porque sufre solamente transformaciones y no se crea ni se destruye, o que básicamente indica que la energía en el universo permanece constante, es el enunciado básico, es la base teórica de prácticamente todas las carreras de ingeniería. La segunda ley de la termodinámica es de las leyes más antiguas que tenemos. Sadi Carnot, quien fue un militar francés, generó unos esbozos que luego fueron estudiados por Clausius y por Lord Kelvin, quienes acuñaron 2 principios fundamentales que son la base de la segunda ley de la termodinámica, donde se afirma que es imposible llevar el flujo de calor de manera espontánea desde una fuente fría hacia una fuente caliente. Sin embargo, Carnot la había diseñado en una máquina ideal, donde se bombeaba o se forzaba llevar el calor desde la fuente fría hasta la fuente caliente. Esa máquina, que es la máquina frigorífica, es la que ahora se sustenta como el principio fundamental de las refrigeradoras comunes. Por otro lado, Lord Kelvin afirmaba que era imposible poder, en este caso por medios inanimados, poder convertir eficientemente el calor en una forma útil de trabajo. Esto daba cuenta de la irreversibilidad de todos los procesos. La segunda ley es considerada la ley de la entropía. La tercera ley de la termodinámica es la ley que refiere a la temperatura del cero absoluto. En una máquina térmica ideal, Lord Kelvin logró demostrar que existe un límite termodinámico que siempre será inalcanzable, porque en ese límite termodinámico donde se marca el cero absoluto, habría la posibilidad de tener un sistema sin energía, cosa que estaría llevando a violar la primera ley de la termodinámica. Por otro lado, existe un principio llamado ley cero, que es el principio del equilibrio térmico. Ese principio es muy importante porque establece las condiciones de equilibrio que existen entre los elementos. Se considera el principio cero, ¿no?, dentro de los principios de la termodinámica. En algunos autores consideran 4 principios, otros los 3 primeros, pero el principio cero es importante porque al establecer el equilibrio térmico deduce que los cuerpos en sí pueden estar en equilibrio térmico. Si un cuerpo A está en equilibrio térmico con B, B con C, entonces también estaría el cuerpo A con el cuerpo C. Eso define de alguna forma las características del equilibrio que se pueden alcanzar en un sistema termodinámico. Fundamentalmente todas estas bases son bases teóricas fundamentales en todas las ingenierías de proceso, en aquellas ingenierías que buscan la transformación energética o la forma eficiente de utilizar los recursos. Es importante tomar en cuenta la convención de signos cuando se estudia la primera ley de la termodinámica. Para el estudio de la primera ley de la termodinámica se toman en cuenta 2 situaciones, una situación inicial y una situación final, donde ocurre básicamente en un sistema la transferencia de energía. De estas formas energéticas, por ejemplo, el calor y el trabajo, que se simbolizan con la letra Q en el caso del calor y con la letra W en el caso del trabajo, son energías que transitan las barreras de un sistema cerrado. La energía interna, por otro lado, es una energía de cambio de estado, por eso se simboliza con la letra delta. No podrá haber cambio de calor ni cambio de trabajo. Esa denominación es muy antigua y está desfasada.
el calor y el trabajo son flujos energéticos. Para esto, la energía interna es de las energías de cambio de estado que son mucho más representativas cuando existe variación de temperatura. Por otro lado, también podemos señalar parte de la energía mecánica, que es la energía potencial y la energía cinética, que en una comparación con los cambios de temperatura no, en este caso, registran mayor importancia. Este es el primer enunciado de la primera ley de la termodinámica. En este caso, se toma en cuenta algo muy importante, que la producción de trabajo es un fin fundamental. Este enunciado busca establecer el criterio de máquina, ¿sí? Porque una máquina busca producir trabajo de manera constante. Entonces, para este fin, el trabajo que entra se considera negativo, mientras que el trabajo que sale y que se produce a partir de una máquina es lo que se considera positivo. Para todos los casos, el calor que entra es positivo y el calor que sale siempre será pérdida, es negativo. Sin embargo, existe también de manera paralela otro enunciado más actual que se maneja mucho en la mecánica de los fluidos, ¿no? Que es el siguiente, donde el calor más el trabajo es igual a los cambios de estado de energéticos, o en este caso el cambio de la energía interna. Aquí fundamentalmente todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo, incluyendo trabajo o calor como energías de tránsito. Esto tiene que ver más con el aprovechamiento de la potencia del trabajo para el impulso de un elemento, con que el trabajo pueda ingresar a la sustancia que está dentro del sistema, ¿sí? En esta parte termodinámica orientada a máquinas vamos a considerar que el trabajo que entre es negativo y el trabajo que sale sea positivo, solo para esta situación. En esta situación problemática, la energía interna de un sistema se ve incrementada a 50 BTUs, mientras que el sistema está recibiendo 40 BTUs de trabajo. ¿Cuánto calor se está transfiriendo y en qué dirección? Muy importante es decir que la energía no es un vectorial, pero sí se puede definir la dirección por el signo, en este caso cuando se señala si ingresa o si está saliendo. En este caso el problema escribe que el sistema recibe 40 BTUs de trabajo, por lo tanto si está recibiendo el trabajo ingresa, como se menciona aquí, y sería negativo. BTU son las unidades térmicas inglesas, ¿no? Definidas por sus siglas en inglés. La energía interna ha cambiado, dice, incrementando en 50 BTUs. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado inicial es menor que el estado final. Y cuando sacamos o obtenemos la gradiente de la energía interna, se puede notar que el estado final incrementado menos el estado inicial, que es el más bajo, es siempre positivo. Por lo tanto, la energía interna varía de manera positiva. Según la primera ley y lo que hemos convenido por los signos, el enunciado será el que se ve: calor igual trabajo más delta de U. En este caso, los menos 40 BTUs de ingreso más los 50 BTUs de incremento van a dar una totalidad de 10 BTUs positivos, lo cual indica que el calor estaría, en este caso, ingresando al sistema, ¿verdad? Por ser positivo. Entonces, no tenemos trabajo que sale, no tenemos calor que sale, pero sí tenemos calor que ingresa al sistema. Para eso es útil la convención de signos. Las propiedades termodinámicas más utilizadas son el volumen, la temperatura y la presión. En unidades del sistema internacional podemos marcar al volumen en metros cúbicos, a la temperatura termodinámica en unidades absolutas, Kelvin, y a la presión en pascales. Tenemos que tener claro las equivalencias entre las unidades comunes y las unidades del sistema internacional. Por ejemplo, para poder desarrollar la equivalencia entre los litros y los metros cúbicos, se conoce que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Una cosa es que la equivalencia y otra cosa es la igualdad.
A una temperatura de 0 grados Celsius, la temperatura absoluta es de 273,15 kelvins, mientras que, por el contrario, en el cero absoluto, o sea, 0 kelvins, la temperatura relativa sería de menos 273,15, estableciendo que no puede haber una temperatura inferior a este valor. No puede haber una temperatura absoluta negativa, ni tampoco un valor inferior a menos 273,15. Con respecto a la presión, una atmósfera de presión, que es prácticamente lo que soportamos a nivel del mar, ¿sí?, equivale a 101.325 pascales. Esta es una medida absoluta, y una medida absoluta es la sumatoria de la presión atmosférica más menos la presión relativa. Más menos, ¿por qué? Porque la presión es positiva cuando es manométrica, es decir, cuando empuja la atmósfera, y es negativa cuando es de vacío y cuando ésta succiona la atmósfera. De acuerdo con la ecuación de gases ideales, la relación energética de la presión por volumen equivale a la relación energética del producto de la cantidad de sustancia por la constante universal de gases ideales y la temperatura termodinámica absoluta. La constante universal de gases ideales, que es el valor de R, es un valor constante y conocido. Aquí, por ejemplo, podemos detallar las condiciones de un trabajo o de en este caso, una forma energética. Aquí vemos, por ejemplo, cuando el trabajo sale positivo, aquí el sistema está expandiéndose, y cuando el trabajo ingresa, que es negativo, el sistema se está comprimiendo. Esta es la nomenclatura también de los procesos dentro de un sistema cerrado, donde tenemos una cara móvil y el sistema sigue siendo cerrado. El trabajo de expansión es conocido como un trabajo positivo de una máquina que produce trabajo que otros elementos aprovechan. Y el trabajo de ingreso es en un sistema de compresión, sería un trabajo negativo, por lo cual el trabajo estaría ingresando a la máquina para ser utilizado. En este caso podemos ver las referencias de la temperatura y la presión. Con respecto a la temperatura, podemos decir que la temperatura absoluta es positiva, como marca la flecha en kelvins. Tiene un origen en cero y tiene valores positivos. Mientras que la temperatura relativa en Celsius puede ser negativa o puede ser positiva. Aquí, por ejemplo, sabemos que parte de un origen hasta una parte ilimitada, donde todo en este caso es positivo, en el caso de la temperatura absoluta. Sin embargo, la temperatura en Celsius tiene valores negativos y valores positivos. En el caso de la presión atmosférica siempre es positiva. Es un valor que parte desde el cero, ¿sí?, es decir, de cero presión, hasta un límite. Este límite, la presión atmosférica, está marcado por la columna de atmósfera que soporta a diferentes niveles de altura. En otras palabras, los metros sobre el nivel del mar o la altitud va a definir exactamente el nivel de la presión atmosférica que está soportando en una localidad. Por ejemplo, a nivel del mar se soporta la mayor presión atmosférica al aire libre, ¿sí? Sin embargo, en las alturas, en la zona andina, la presión atmosférica disminuye porque estamos ascendiendo y soportando una columna reducida de presión. Ahora, aquí podemos notar que en esta línea punteada existen dos flechas, una orientada hacia arriba, que obviamente es positiva, y una verde orientada hacia abajo, que es negativa. La verde orientada positiva es llamada también la presión manométrica. Esta presión manométrica es la presión relativa, ¿sí?, que sumada a la atmosférica me va a dar la presión absoluta, que siempre es positiva. Ahora, también existe la presión de vacío. Esta presión de vacío, que es negativa, cuando se le suma a la atmosférica ocurre una disminución de la presión absoluta. Entonces, solamente en una situación por la cual haya una presión de vacío, la presión absoluta será menor que la presión atmosférica. Entre los tipos de energía que se pueden citar,
podemos anotar aquellos que son de tránsito o transitan las fronteras del sistema, como el calor y el trabajo, y que son dependientes del proceso o la línea por donde circula, en este caso, el cambio. Por otro lado, tenemos las energías que son dependientes de las condiciones iniciales y finales. Mencionamos aquellas que tienen un gradiente de la entalpía, gradiente de energía interna, gradiente de energía cinética, gradiente de energía potencial, gradiente de entropía. Todos estos gradientes son condiciones de cambio y dependen de la situación inicial y final. De esta manera, la entalpía de 1 a 2 sería la entalpía final del estado 2 menos la entalpía inicial del estado 1. En un proceso termodinámico, en el diagrama presión-volumen, el área bajo la curva de este cambio de estado de 1 a 2 señala el trabajo total, ¿sí? El trabajo del proceso. En este caso particular, el trabajo de 1 a 2 sería el área bajo la curva. Y se trataría de un trabajo de expansión, porque el volumen estaría aumentando. A pesar de que no tenemos la medida del volumen, el volumen aumenta en el eje X de izquierda hacia derecha. Y la presión aumentaría en el eje Y desde la parte inferior hacia la parte superior. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el calor es igual al trabajo más todo el cambio energético entre 1 y 2. Ese cambio energético involucra a la energía interna, a la energía potencial, que es delta de EZ, y la energía cinética. Sin embargo, como había ya dicho anteriormente, la variación de la energía potencial y la energía cinética es mínima frente a la variación de la energía interna. Si solamente nos diéramos cuenta de que para poder alcanzar una caloría, ¿sí? Una caloría de cambio, ¿sí? El agua experimenta 4,18 kilojoules por cada kilogramo de agua que salta a un grado térmico, ¿sí? Que salta un grado térmico. En otras palabras, la cantidad de energía que produce un cambio de temperatura o un cambio en este caso térmico es mucho más significativa que las cantidades energéticas producidas por cambios de velocidad y de altura. Normalmente se prescinde de la variación de la energía cinética y la energía potencial y se queda con la expresión que nosotros ya conocemos. Cada trabajo más su energía interna es el flujo de calor. Muchas gracias.